Buenos días, mi nombre es Anthony Artigas Rojas. Hoy es 18 de enero del 2013. Hoy vamos a compartir lo que nuestro Padre Celestial ha hecho en mi vida, cómo Él ha tenido de mí misericordia. Vamos a compartir nuestro testimonio personal. Vamos a hacer una oración para comenzar este estudio, pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial y pidiendo su ayuda. Vamos a postrarnos para comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre bueno. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Santo Padre, por haber enviado a tu Hijo amado a este mundo para que por medio de Él podamos tener la vida eterna y podamos tener el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque Él intercede por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial mediante su preciosa sangre. Padre Santo, te ruego que nos guíes en este estudio, que nos ayudes y nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu. Para la honra y la gloria de tu nombre lo pedimos todo y te damos las gracias por haber contestado nuestra oración. En el nombre de tu Santo Hijo Yahshua. Amén. Muy bien, para comenzar este estudio me gustaría explicar algo. Antes de comenzar, en este estudio vamos a usar los nombres sagrados de nuestro Creador y de su amado Hijo, su Hijo unigénito. Aquí en esta pizarra que está aquí, vamos a usar el nombre del Padre. Comúnmente lo encontramos en la Biblia como Jehová. Vamos a usar el nombre verdadero del Padre, que se pronuncia Yahweh. Él es quien es. Y el nombre del Hijo, Jesús, vamos a usar el nombre Yahshua en hebreo, que quiere decir Yahweh es nuestra salvación. Y el nombre o el título Dios lo vamos a cambiar por Elohim, que quiere decir literalmente Él es nuestro creador. Para que en el estudio, cuando usemos los nombres sagrados, ustedes puedan entender. Muy bien, este estudio lo vamos a comenzar abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 18 y 19. El contexto de estos versículos es la historia de un endemoniado que vivía en la región de los Gadarenos. Y este endemoniado se la pasaba en los sepulcros, dando voces y gritando. Y el versículo 18 dice: y entrando él en la barca, hablando acerca de Yahshua, el que había estado poseído del demonio le rogaba que le dejase estar con él. Mas Yahshua no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Yahweh ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Yahshua, los versículos anteriores dicen que Yahshua libertó a este hombre de las cadenas del enemigo, lo libertó de la presencia de estos espíritus inmundos que estaban dentro de él. Y este hombre, agradecido con nuestro Salvador Yahshua, quería seguirlo, quería ir con él.
Pero nuestro Salvador le dijo, no, antes ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que Yahweh ha hecho en tu vida y cómo Él ha tenido misericordia de ti. Hoy vamos a compartir, hermanos y amigos, las grandes cosas que el Elohim Altísimo ha hecho en mi vida, cómo Él ha cambiado mi vida completamente y cómo Él de mí ha tenido misericordia. Vamos a leer otro pasaje de las Escrituras en el libro de Apocalipsis, pero antes de ir a Apocalipsis voy a leer el versículo 20 del capítulo 5 de Marcos, que dice, y yéndose comenzó a publicar en Decápolis, hablando acerca del hombre que había sido sanado por Yahshua, contaba cuán grandes cosas Yahshua había hecho en él, y todos se maravillaban. El testimonio de lo que Elohim ha hecho en nuestras vidas es de mucha importancia, ya que otras personas pueden creer por medio de nuestro testimonio. Pueden maravillarse de las cosas grandes que el Altísimo ha hecho en nuestra vida. Ahora sí vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a leer en el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10 y 11. El contexto de estos pasajes habla de la gran controversia que comenzó en los cielos entre nuestro Creador y entre Satanás, entre el bien y el mal. El versículo 10 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado. Esto es Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Podemos vencer a Satanás, el acusador de nuestros hermanos, por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra de nuestro testimonio. Es muy importante la palabra de nuestro testimonio, ya que nos ayuda a vencer al enemigo y a vencer a este mundo por medio de la fe en nuestro Salvador Yahshua, el Mesías. Voy a leer una cita inspirada de los testimonios que dice así: el secreto del triunfo sobre el pecado. Nos convertimos en vencedores ayudando a otros a vencer por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Nos convertimos en vencedores ayudando a otros a vencer mediante la sangre del Cordero y mediante la palabra de nuestro testimonio. Es de mucha importancia la palabra de nuestro testimonio, ya que infunde e inspira aliento en otros. Y por último vamos a leer otro versículo antes de comenzar a compartir con ustedes lo que el Altísimo ha hecho en mi vida. Y vamos a ir al libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo número 107 y versículo 1 y 2. Dice el versículo 1 del Salmo 107: alabad a Yahweh, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Yahweh, los que ha redimido del poder del enemigo. Debemos alabar a nuestro Creador, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Yahweh, los que ha redimido del poder del enemigo, los que hemos sido salvos del poder del enemigo, los que hemos estado aprisionados en las cadenas de Satanás y hemos sido libertados con mano poderosa y brazo extendido por medio de nuestro Salvador Yahshua el Mesías. Podemos decir de que Elohim es bueno y que su misericordia es para siempre, y debemos decirlo porque hemos probado su salvación, porque hemos visto su poder en nuestra vida. Así que con estos pasajes en mente, con estos versículos de las Escrituras, con estos pensamientos, voy a comenzar desde el principio de mi vida. Como les dije al principio, mi nombre es Anthony Artigas Rojas, tengo 24 años de edad, nací en Venezuela, soy también mitad colombiano por parte de mi madre, crecí con mi abuela y con mis tías, nunca viví con mi padre y con mi madre no tuve la oportunidad tampoco de vivir de niño. Pero gracias al Altísimo, que por medio de mi tía Florinda, el Altísimo me enseñó desde pequeño el camino que debía de andar. Así que hasta los 11 años tuve una educación cristiana adventista del séptimo día. Y me gustaría leer otro pasaje de las Escrituras que habla acerca de la instrucción que deben dar los padres a los niños en su infancia. Esto está en el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 22 y versículo 6 dice: enseña al niño el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios, capítulo 22, versículo 6 dice que el camino que se le enseña al niño en su infancia, ese camino lo va a andar, y cuando sea viejo, no se va a apartar de ese camino. He ahí la importancia de la educación que los padres deben darle a sus hijos en su infancia, cuando la mente es joven e infantil y no conoce el mal como un adulto. Mi tía Florinda me instruyó en el camino de justicia y me enseñó el camino que debía de andar con mucha ternura y amor, pero a la edad de 10 años, a la edad que yo tenía 10 años, ella se casó y se fue de la casa, de mi hogar. Así que me quedé con mi abuela y comencé a apartarme de nuestro Creador. Comencé a conocer cosas malas que no conocía antes, y a la edad de 11 años dejé de reunirme con los hermanos en la congregación, dejé de leer las Escrituras y comencé a adoptar ciertos vicios, ciertas cosas malas que hice en mi pasado. Entonces Satanás comenzó a envolverme y a capturarme en sus garras, en sus cadenas, a aprisionarme. Así que desde mis 11, 12 años solamente vivía con mi abuela. Mi mamá vivía en los Estados Unidos de América. Yo en ese tiempo vivía en Venezuela. Y lamentablemente comencé a adquirir ciertos vicios, ciertas cosas malas, de las cuales ahora me arrepiento, y gracias le doy a Elohim, porque
Él me ha perdonado por todas las maldades que hice en mi pasado. Y pues pasando el tiempo, 12 años, 13 años, fui un joven muy rebelde. Tuve la oportunidad siempre de estudiar en colegios privados porque mi madre tenía los medios económicos para pagar el colegio privado, pero yo pues no supe aprovechar esas oportunidades. Así que siempre era el joven que peor me portaba en mi clase y me portaba muy mal. No tenía un padre, una influencia paterna que me corrigiera o me disciplinara. Así que hacía lo que yo quería, iba donde yo quería, me dormía a la hora que yo quería, comía lo que yo quería, hacía lo que yo quería. No había nadie que me dijera no hagas esto. Mi abuela lo hacía, pero ella era una anciana y cada vez que yo crecía, la influencia de ella sobre mí era menos. Así que comencé también a beber alcohol desde que tenía 13 años, 14, 15. Comencé a envolverme en ese ambiente de fiestas, de borracheras, de lujos, de muchas cosas malas, y como usualmente los jóvenes lo hacen. Entonces, la edad de 15 años era la oveja negra de mi familia. Era el niño malo de la familia. Me acuerdo que en esos días era muy rebelde y pues mi corazón, mis pensamientos se habían corrompido. La instrucción que yo había tenido cuando era un niño, al llegar a mi pubertad, a mi preadolescencia, no tuve una guía que me ayudara en esos días, en mi preadolescencia. Así que ese conocimiento, aunque lo tenía en mi mente, se me había olvidado mucho, y Satanás me había cegado por completo. Así que los placeres de este mundo y las cosas de este mundo cauterizaron mi mente y cegaron mi vista espiritual. Así que las cosas de este mundo me llamaron mucho la atención. Las fiestas, el estar con mis amigos, el ir a ciertos lugares, el tener dinero, el tener la juventud y la fuerza de un joven. Así que a la edad de 15 años, mi apariencia exterior, me vestía de negro, trataba de mostrar una apariencia mala. Me puse en esos días unos aretes, un piercing en la lengua. Nunca me hice tatuajes, sí, pero quería verme malo. Me peinaba de una manera que se viera una apariencia mala. Me trataba de juntar con personas malas, pero a la edad de 16 años, mi vida comenzó a cambiar. A los 15 años fui a Colombia, tuve un problema con mi abuela y tuve que irme a vivir a Colombia. Ahí estudié algunos meses en un colegio adventista. Hice y deshice en ese colegio, tanto que el próximo año no me recibieron porque me había portado tan mal que no me dieron otra oportunidad de estudiar. Así que estuve un año en Colombia, regresé a los 16
Así que regresé con otra mentalidad. Antes de eso, tuve muchos problemas en los cuales yo mismo me metí, en los cuales muchas veces fácilmente hubiese podido morir, pero gracias al Altísimo que muchas personas en esos momentos oraban por mí y el Altísimo contestó las oraciones de sus santos, de esas personas, de esos hijos de Elohim que oraban en favor de este pecador, y Elohim me guardó, me salvó de muchos peligros de muerte en los cuales yo no era digno de ser salvo, pero Él en su gran misericordia y en su bondad me protegió porque Él tenía un propósito de salvación para mi vida. Y gracias le doy a Él por ser bueno y misericordioso. Así que a los 16 años comencé a cambiar mi forma de vestir. Ya dejé las vestiduras negras, comencé a vestirme de forma más modesta. Me quité las cosas que tenía en las orejas y en la lengua. Comencé a peinarme diferente. Comencé a trabajar como agricultor. Comencé a ganar dinero. Sin embargo, tenía vicios todavía. Era un joven que trabajaba, pero trabajaba para mantener ciertos vicios, como el alcohol y otras cosas que tenía. Pero llegado a los 17 años, me cansé de esa vida. Me cansé de las fiestas, me cansé de las borracheras, me cansé de ese ambiente. Entonces, yo me acuerdo que durante esos años yo oraba, no todas las noches, no todos los días, pero sí oraba a nuestro Padre que está en el cielo y le pedía. No me acuerdo exactamente cómo me dirigía hacia Él, pero mi oración era esta: oh Padre Santo que estás en el cielo, por favor, ayúdame, ya no quiero vivir este tipo de vida. Por favor, dame la oportunidad de salir de este lugar donde yo vivo. Porque siempre los viernes, los sábados y los domingos estaba en ese ambiente de fiesta, en ese ambiente de borracheras con mis amigos, de cosas malas. Así que mi oración era: Padre Celestial, ayúdame, dame la oportunidad de irme de este lugar. Así que esa oración no fue contestada inmediatamente, pero gracias al Altísimo, llegada a mis 18 años, el Altísimo contestó esa oración. El Altísimo me dio la oportunidad de venir a los Estados Unidos de América cuando yo tenía 18 años, hace 6 años, y me dio la oportunidad de salir de ese lugar. Llegado aquí a los Estados Unidos de América, pues dejé ciertas cosas por cierto tiempo, conseguí un trabajo, comencé a ganar más dinero, con lo cual compré un carro y otras cosas que había deseado. Y en mi trabajo llegué a una posición elevada y en esos momentos pues me olvidé de nuestro Creador, me olvidé de acercarme a Él, porque las cosas materiales que me rodeaban, como el trabajo, el dinero, la salud física y la fuerza, esas cosas me hicieron pensar que ya tenía todo lo que yo deseaba. En esos tiempos también conocí a alguien, a una joven que llegó a ser mi novia y pues
también emocionalmente pensaba que tenía todo. Tenía buen trabajo, tenía una novia, tenía un carro, tenía amigos, así que no sentía necesidad de buscar a nuestro Creador. Tenía la fuerza de la juventud, tenía salud, así que pasado el tiempo, tal vez un año, a mis 19 años, Elohim me fue quitando una por una las cosas. La novia se fue, la perdí, el trabajo lo perdí, el carro lo perdí. Entonces hubo un vacío en mi alma. Las cosas materiales solamente satisfacen la carne, solamente satisfacen momentáneamente. Entonces obtuve un deseo en mi alma, una necesidad de algo que durara para siempre, que no fuera temporal. Entonces, en esos días comencé a leer la Biblia, comencé a orar, y en esos días leí un pasaje de las Escrituras que impresionó mi vida en ese momento y me ayudó a tomar una decisión que cambió mi vida para siempre después. Voy a compartir con ustedes ese pasaje de las Escrituras. Se encuentra en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, o sea, los deseos de la carne, y los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Estos pasajes de las Escrituras, hermanos y amigos, impresionaron y conmovieron mi vida en esos momentos. En esos momentos yo tuve la necesidad de algo verdadero, de algo que durara para siempre. Y yo había buscado esas cosas en el mundo. Yo había querido satisfacer mis anhelos en las cosas de este mundo. Y cuando leí estos pasajes de las Escrituras, que dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre sino del mundo, y el mundo va a pasar y sus deseos también. Se va a llegar el momento donde las cosas terrenales van a acabar, pero la promesa es, dice el pasaje, versículo 17, el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Entonces, yo dije, yo quiero permanecer para siempre. Yo quiero hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Quiero volver a la casa de mi Padre. Como el hijo pródigo, en mi juventud, mi preadolescencia, como la parábola del hijo pródigo, yo me fui de la casa de mi padre, me fui a perder la herencia de mi juventud y los dones físicos que Él me ha dado en las cosas de este mundo. Y cuando ya estaba en la miseria, cuando ya las cosas de este mundo no me satisfacieron,
entonces dije, quiero volver a la casa de mi Padre. Y gracias a nuestro Padre Celestial, que Él me dio la oportunidad de poder regresar a su casa. Y antes de que yo llegara a su casa, Él ya estaba con sus brazos abiertos, esperándome, para ponerme su manto de justicia y cubrir el manto de suciedad que llevaba yo en el pecado. Así es, hermanos y amigos, que los deseos carnales de este mundo y la soberbia de la vida, cuando uno es soberbio, de que cree que todo lo sabe y que no necesita de un creador, de un Elohim, esas cosas van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Elohim por medio de la fe en Yahshua, permanecerá para siempre. Me gustaría compartir otro pasaje de las Escrituras, que lo encontramos en el libro, en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías capítulo 3, versículo 2, dice, y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, oh Satán, Yahweh que ha escogido a Jerusalén, te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar de ti tu pecado, y te vestiré con ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Todos aquellos que hemos sido redimidos del poder del enemigo somos como tizones arrebatados del fuego. Somos tizones arrebatados de las llamas. Hemos sido libertados de las cadenas del enemigo. Y venimos con ropas sucias, con ropas viles. Pero nuestro Salvador pone su carácter, su justicia en nosotros como una ropa blanca de gala. Gracias a nuestro Padre Celestial por eso. Alabado sea su santo nombre. Quiero leer otro pasaje de las Escrituras en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 4. Y versículos 13 y 14. El contexto es, como ustedes muy bien conocen, la historia de la mujer samaritana, cuando nuestro Salvador Yahshua estaba en el pozo de Jacob. Y él tenía sed, y llegó una mujer samaritana a sacar agua del pozo de Jacob. Y nuestro Salvador le dice a ella, leemos en el versículo 13, capítulo 4 del libro de Juan, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de las aguas de este mundo, de los placeres de este mundo, va a volver a tener sed. Versículo 14, pero el que bebiere del agua que yo le daré, dice Yahshua, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que beba del agua que Yahshua quiere darnos no tendrá sed jamás, sino que esa agua que Él desea darnos, que es su Santo Espíritu, va a ser una fuente de agua que salte para vida eterna, va a permanecer para siempre.
si por medio de la fe en Yahshua y por amor a nuestro Creador, hace su voluntad. Quisiera leer una cita inspirada en un libro muy hermoso llamado El deseado de todas las gentes, que habla acerca de estos pasajes que leímos en las Escrituras. Y dice así la página 157: el que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos, anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. Lo que el mundo necesita es el deseado de todas las gentes. Este pasaje lo encontramos también en Ageo capítulo 2, versículo 7. El deseado de todas las gentes es Yahshua. La gracia divina que Yahshua solo puede impartir es como agua viva que purifica y refrigera y vigoriza al alma. Así es, hermanos y amigos, aquellos jóvenes o adultos o cualquier persona que está tratando de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, está bebiendo tan solo para tener sed otra vez. Y por todas partes hay hombres que no están satisfechos, así como yo una vez no estuve satisfecho con lo que hacía. Al principio que comencé en los caminos malos, satisfacía por un momento, pero después llegó el momento donde ya no quise más eso, donde ya no me llenó, donde ya no sentí placer en esas cosas. Así que la necesidad del alma, el único que la puede satisfacer es Yahshua, el deseado de todas las gentes. Su gracia divina que Él solo puede impartir es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. El que prueba el amor de Yahshua lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. Oh hermanos, cuando bebemos del agua viva que Yahshua desea darnos, vamos a querer cada día más y más de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, que nos motiva a someternos voluntariamente a Él y a obedecerle por placer y por amor. Vamos a leer otros pasajes de las Escrituras. Vamos a ir al libro de los Salmos. Salmo número 103, versículo del 17 hasta el 19, dice: mas la misericordia de Yahweh desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Yahweh afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. La misericordia de nuestro Padre Celestial es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para que guarden su pacto y se acuerden de sus mandamientos para ponerlos por obra. Así es, hermanos, que cuando hemos
visto por su gracia, cuando hemos visto su gracia, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Elohim, no somos salvos por obras, sino somos salvos por gracia. Pero dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 3:31, entonces invalidamos la ley por la fe en ninguna manera, antes bien confirmamos la ley. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, cuando somos nuevas criaturas en Yahshua y las cosas viejas pasan y aquí todo viene a ser nuevo, como dice las Escrituras en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, entonces viene a morar a nosotros nuestro Salvador Yahshua el Mesías, nuestra esperanza de gloria. Y Él nos habilita para que por medio de su poder y de su Santo Espíritu, que es un espíritu vivificante, podamos recibir una nueva naturaleza y podamos estar en armonía con su santa ley. Y entonces el principio, el motivo que nos va a motivar a obedecer es el amor hacia Él. Esa es la verdadera fe, como dice el libro de Gálatas, la fe que obra por el amor y purifica el alma. Entonces, hermano, me gustaría retroceder un poco. Cuando yo estaba aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando llegué aquí por la gracia del Altísimo, cuando perdí las cosas materiales, entonces las cosas que me rodeaban, los supuestamente llamados así amigos que tenían este mundo, los amigos de este mundo, las cosas que pasaba con ellos ya no satisfacían mi alma, ya no hallaba yo placer en esas cosas. Así que comencé a acercarme a nuestro Padre Celestial, comencé aquí a leer las Escrituras en el año 2008. Comencé a leer las Escrituras por un año y comencé a asistir a una congregación adventista del séptimo día. Comencé a orar nuevamente y comencé a escuchar música que elevara mis pensamientos a las cosas celestiales, a las cosas santas. Y entonces ahí comenzó nuestro Padre Celestial a obrar en mi vida. Poco a poco, paso a paso, Él comenzó a obrar en mi vida. Así que llegó un momento donde decidí entregarme a nuestro Padre Celestial, donde decidí obedecerle, donde decidí entregarme a Él. Así que pasado un año, en esta congregación adventista, Elohim envió un mensajero que llegó predicando un poderoso mensaje de Apocalipsis, del libro de las revelaciones de Yahshua el Mesías, de eventos finales, específicamente acerca de los 7 sellos. Estamos viviendo en el 6º sello y el 7º sello ya es la venida de nuestro Salvador Yahshua el Mesías en poder y gran gloria. Así que esa predicación de una semana conmovió y despertó mi conciencia. Cuando Elohim, por medio de ese mensajero, me mostró que estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra, mi mente se despertó
Dije, oh, wow, debo arreglar mi vida con Elohim. Yo siempre había tenido en mi mente, por la gracia de Elohim, el pensamiento de que un día Elohim iba a juzgar las naciones con justicia y que nos iba a juzgar individualmente, porque me habían enseñado eso cuando era un niño, porque las escrituras lo dicen. En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 12, en los últimos versículos lo dicen. Entonces yo había dicho, antes de que, cuando yo estaba en pecados abiertos, cuando estaba en tinieblas, yo tenía el pensamiento y había dicho en mi mente, un día me voy a acercar a Elohim, pero eso va a ser más adelante, cuando yo sea viejito, cuando esté enfermo en la cama, unos días antes me voy a arrepentir. Así pensaba yo. Ignorantemente así pensaba yo. Yo pensaba arrepentirme como el ladrón en la cruz, minutos antes de morir. Lo dice las Escrituras en el libro del Nuevo Testamento, en el libro de Santiago. En el capítulo 4 y versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros no sabemos qué va a ser el día de mañana. Nosotros pensamos que las cosas son naturales y que llevan un ciclo natural, que hoy vivimos y mañana también, y que vamos a morir hasta que seamos, o que vamos a vivir hasta que seamos viejos y que en nuestra vejez vamos a morir. Pero las cosas no son así. Las cosas no siempre pasan así. Hay muchos que no llegan a la vejez y mueren en su juventud. ¿Ya? Entonces, cuando yo leí este pasaje de las Escrituras, ese pensamiento que había tenido cambió completamente. Ya en ese momento que ese predicador estaba exponiendo la palabra de nuestro Creador, entonces dije en ese momento, es tiempo de arreglar mi vida con Elohim. Es tiempo de entregarme a Él. Es tiempo, como dicen las Escrituras, de acordarme de mi Creador en los días de mi juventud, antes de que lleguen los días malos y los años en los cuales diga, no hallo contentamiento en ellos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Así que este pastor decía una frase que conmovió mi vida en ese momento. Arregla tu vida con Elohim, decía el predicador. Arregla tu vida con Elohim. Arregla tu vida con Elohim. En ese momento yo tenía 20 años, ya iba a cumplir 21. Y ese predicador predicó con tal poder de Elohim, que mi conciencia despertó. Así que días después decidí seguir a Yahshua y dejar el mundo atrás. Decidí seguir a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Decidí seguir a aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia. Aquel que es la luz del mundo, que el que le sigue no andará en tinieblas. Decidí seguir a aquel que, como está escrito de él en el libro de Isaías, capítulo 42 y versículo 6, aquel que es la luz de los gentiles y la luz del mundo, como dice el versículo 7,
que vino para abrir los ojos de los ciegos y para sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Él abrió mis ojos con su glorioso evangelio. Él me sacó de la cárcel donde estaba preso, cautivo de Satanás. Moraba en tinieblas, mas Él me dio luz, alumbró mi vida y me ha dado esperanza. Me ha dado un propósito ahora para vivir. Ahora, como dicen las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, que el que está en Yahshua es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por Yahshua el Mesías, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La verdadera conversión es esencial. Aquel que ha decidido seguir a Yahshua y permanece en Yahshua es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser nuevas. En todos los aspectos, por la gracia de Elohim, para honra y gloria de su santo nombre, mi vida ha venido a ser en todas las cosas nuevas. Desde el día que decidí seguir a Yahshua, puse a un lado todas las cosas que me apartaban de mi Creador. La música de este mundo que me apartaba de nuestro Creador, las cosas que me apartaban de este Creador, todo se fue a la basura. Todo lo puse a un lado. ¿Por qué? Porque esas cosas me habían alejado de nuestro Creador. Y ahora ya no quería estar lejos de Él. Ya no quería estar lejos de ese Salvador maravilloso que tuvo compasión de mí. No por obras de justicia que yo haya hecho, sino según su gracia y según su propósito de salvación para conmigo y para con cada uno de los seres humanos. Así es, me gustaría leer una cita en este libro llamado El conflicto de los siglos, el cual recomiendo a todos. Vamos a leer un capítulo que se llama La verdadera conversión es esencial. Hablando acerca de un verdadero arrepentimiento. Yo me acuerdo que antes de decidir seguir a Yahshua, cuando yo hacía cosas de las cuales veía que venían resultados malos, entonces yo oraba a Elohim pidiendo perdón. Pero no sentía dolor por lo que había hecho, no sentía dolor porque había pecado contra Elohim, sino más bien temor de las cosas que había hecho, los resultados de esas cosas. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Porque después, algunas cosas no las volví a hacer, pero después hacía otras cosas. El verdadero arrepentimiento, según las Escrituras, Elohim nos lo da por medio de Yahshua, según lo dice el libro de Hechos, capítulo 5. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dice la página 515 del conflicto de los siglos: tal es el resultado de la acción del Espíritu de Elohim. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Una reforma en la vida, un cambio total. Las cosas viejas quedan atrás, y aquí todas son hechas nuevas en Yahshua. Es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento.
si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Elohim y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Elohim. Así es, hermanos, la prueba de un verdadero arrepentimiento es una reforma en la vida, un cambio total, el cual solamente lo vamos a poder tener por medio de Elohim. Cuando decidamos seguirle, cuando tengamos la convicción de pecado, cuando seamos convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, entonces vamos a tener la necesidad de un médico divino. Entonces vamos a acudir a Yahshua, aquel que puede sanar nuestros pecados y puede perdonarnos por su preciosa sangre y puede darnos poder para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es. Me gustaría leer otro pasaje de las Escrituras en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. A todos los jóvenes que van a ver este video y que lo van a escuchar, acuérdense de su Creador en los días de su juventud. Acuérdense de seguir y de conocer a aquel que nos creó en los días de su juventud, cuando tenemos fuerza, cuando tenemos vigor. Acordémonos de Él antes que vengan los días malos y los años en los cuales digamos no hallo en ellos contentamiento. Antes de que desperdiciemos nuestra fuerza y nuestra juventud en los placeres mundanales que no traen ningún provecho, antes de que vengan esos días cuando estamos jóvenes, acordémonos de Él. Para mí ha sido una bendición haberme acordado de mi Creador en los días de mi juventud. Después de que decidí seguir a Yahshua en el año 2009, como dije, puse todas las cosas que me apartaban de mi Creador a un lado, a la basura, hacia fuera. Y decidí hacer la voluntad de Elohim. La instrucción que había recibido cuando era un niño, entonces el Espíritu de gracia, nuestro amante Salvador, me recordó todas esas cosas. De nuevo, vinieron a mi mente. Y dije, voy a comenzar a hacer esas cosas. Muchas cosas que había visto cuando era un niño, que eran malas y que nos hacían daño. Entonces a un lado las aparté, porque quería hacer la voluntad de nuestro Elohim, porque me entregué a Él de todo corazón. Entonces pasó el tiempo, después, tal vez 2 o 3 meses después, conocí un precioso mensaje llamado La Reforma Pro Salud, donde habla acerca de la dieta que debe tener el pueblo de Elohim en los últimos días, que es la dieta original que encontramos en el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 29, que es una dieta completamente vegetariana. Y pues en esos días, 2 meses o 3 meses después de haber decidido seguir a Yahshua por medio del bautismo, pues decidí cambiar también mi forma de comer, porque mi corazón estaba lleno de amor hacia Él y quería agradarle, quería obedecerle por amor, quería agradarle, así que quiero agradarle todavía. Así que pues
decidí dejar a un lado las carnes y todos los alimentos que pues, nos hacían daño, ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no somos nuestros, sino que hemos sido comprados por la sangre preciosa del Cordero y que debemos glorificar a nuestro Padre, nuestro Espíritu y nuestro cuerpo, los cuales son de Elohim. Y que si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, debemos hacerlo para la gloria de Elohim. Y todo esto, hermanos, me ha traído muchas bendiciones. Mi salud ha mejorado completamente. Y tengo más claridad de pensamiento. En todas las cosas ha sido una bendición grandiosa lo que ha hecho nuestro Salvador en mi vida. Mi vida ha cambiado completamente. Quisiera leer otra cita del Espíritu de Dios, de Elohim. En el conflicto de los siglos, la verdadera conversión es esencial. Hablando acerca de las predicaciones con poder, los resultados que traen. Estos creyentes hacían fruto digno de su arrepentimiento. Creían y eran bautizados y se levantaban para andar en una nueva vida, como nuevas criaturas en Yahshua el Mesías, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Elohim, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaran. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el culto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Elohim. También encontramos algunos pasajes en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Hermanos, la verdadera conversión es esencial. Debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Aquel que está en Yahshua, aquel que sinceramente ha decidido seguir a Yahshua, es una nueva criatura. Y todo esto viene por medio de Elohim, que nos ha reconciliado consigo mismo. Y bueno, después del tiempo, estando en la iglesia adventista del séptimo día, conocí algunas cosas que no conocía. Y después de cierto tiempo, me expulsaron por creer lo que dicen los apóstoles y los profetas. En 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6, dice: mas para nosotros solo hay un Elohim, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor, Yahshua el Mesías, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Hay un solo Elohim, el Padre, de quien son todas las cosas, y un solo Señor,
Yahshua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por él. Por creer esto, un tiempo después, estando en la congregación adventista del séptimo día, pues me borraron del libro de la iglesia, mas por la gracia del Altísimo, Él nos ha guiado hasta aquí, y por medio de su palabra nos trae esperanza y gozo. Dice así el profeta Isaías capítulo 66, versículo 5, oíd palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Yahweh sea glorificado, mas él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Qué palabra tan alentadora para los que hemos sido echados de las congregaciones. Nuestros hermanos que nos aborrecen y nos echan fuera por causa de su nombre, ellos dicen, Yahweh sea glorificado. Mas nuestro Padre Celestial se va a mostrar para alegría nuestra, y ellos serán confundidos. Esta es nuestra esperanza, de que Él se manifestará para alegría nuestra. Y de hecho ya estaba escrito y profetizado por nuestro Salvador Yahshua, el Mesías, en Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 16 y versículo 1, 2 y 3. Y estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, os van a echar de las congregaciones que no quieren seguir cabalmente lo que nuestro Padre Celestial dice, sino que se han conformado a las costumbres de este mundo y a las tradiciones de los hombres y a los mandamientos de los hombres y no a lo que dice Elohim. Nos van a echar de esas congregaciones, y aún viene la hora cuando cualquiera que nos mate pensará que rinde servicio a Elohim, y esto os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Esto van a hacer porque no conocen al Padre ni al Hijo. Y conocer al Padre, el único Elohim verdadero, y a Yahshua el Mesías, a quien Él ha enviado, es vida eterna. Y porque ellos no conocen la verdadera deidad, entonces van a hacer esto. Pero Elohim se va a manifestar en favor de los que le temen, de los que piensan en su nombre. Y para terminar, me gustaría terminar en el Nuevo Testamento, libro de Tito, capítulo 2, y desde el versículo 11 hasta el 15, me llegó algo a la mente. Hay algunas personas, especialmente en las iglesias evangélicas y aún dentro de la iglesia adventista del séptimo día, que ellos creen y dicen y enseñan que vamos a ser pecadores y que vamos a pecar hasta la venida de Yahshua. Y que porque estamos en un cuerpo, porque la carne es débil, entonces siempre vamos a estar ahí en subidas y bajones, subidas y bajones. Esa es la teoría popular. Pero la Escritura dice en los Proverbios que la luz o la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el Evangelio de Yahshua es poder para salvar a todo aquel que cree. Eso está en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice así, para terminar, Tito capítulo 2,
versículo 11 hasta el 15 dice: porque la gracia de Elohim trae salvación y se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Elohim, por medio de la cual somos salvos, trae salvación y ha sido manifestada a todos los hombres, porque Elohim no hace acepción de personas. Y esa gracia maravillosa que trae salvación nos enseña a renunciar a la impiedad, a renunciar a la desobediencia, a renunciar a los deseos mundanos en los cuales todos en otro tiempo vivimos, según el espíritu del enemigo que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero la gracia de Elohim que ha derramado por medio de Yahshua el Mesías para salvación a todo aquel que cree, nos enseña a renunciar a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, y no solo eso, sino que nos enseña a vivir en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Elohim y Salvador nuestro, Yahshua el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Yahshua, nuestro amante Salvador, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, para limpiarnos de toda iniquidad, como ya estaba escrito en el libro de Ezequiel capítulo 33, que Él nos limpiaría de todas nuestras inmundicias y quitaría de nosotros el corazón de piedra y pondría uno de carne y pondría su espíritu dentro de nosotros para que andáramos en sus mandamientos y en sus estatutos y los pusiéramos por obra. No para justificarnos delante de Él, sino porque le amamos, porque si me amáis, dice nuestro amante Salvador, guardaréis mis mandamientos, y Él vendrá a ser morada en nosotros, como dice el libro de Juan capítulo 14 y versículo 23 y 21. Así que Yahshua se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta. Estas cosas en las que debemos hablar y exhortar. Un evangelio puro que trae salvación a todo aquel que cree, que es una vida de progreso en progreso, un escalón que nos lleva al cielo por medio de Yahshua el Mesías, el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a nuestro Padre Celestial, el cual es un espíritu vivificante que nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda cuando somos tentados, para guardarnos sin caída y sin mancha y presentarnos delante de su gloria con gran alegría, como dice el libro de Judas, los últimos versículos. Así que nadie te menosprecie. Hermanos, a nuestro Padre Celestial y a su amante y a nuestro amante Salvador sea toda la honra y la gloria, como dice el libro de Apocalipsis. Como dice el libro de Apocalipsis,
que a nuestro Padre Celestial y al Cordero pertenecen la salvación, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Esto está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 y 13. Y Apocalipsis 7, versículo 10. La salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado sobre el trono, y al Cordero, al Padre y al Hijo. Sean la alabanza, la gloria, la honra y la majestad, porque a ellos pertenece nuestra salvación, a ellos sea toda la alabanza y la gloria por lo que ha hecho en nuestra vida. Vamos a terminar agradeciendo con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos que este video sea una gran bendición para todas las personas que lo oigan y lo vean, para que ellos conozcan el poder y la gloria que hay en ti, que tú enviaste a tu Hijo amado a este mundo para que por medio de él tengamos vida eterna y no perezcamos, sino que vivamos contigo, Padre, en la eternidad, en un mundo donde morará la justicia y no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad. Rogamos que bendigas este momento y gracias te damos por la oportunidad maravillosa que nos has dado. En el nombre de nuestro Salvador Yahshua, el Mesías, te agradecemos por estas cosas. Amén. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos ha dado de presentar este tema. Agradezco a nuestro Padre Celestial también por mi mamá que está detrás de la cámara. Un saludo, hermanos y amigos. Shalom.